El descanso de Dios. The rest of God. Discúlpeme, estaba seco. Óigame, el descanso de Dios. The rest of God. Porque, wow, no había visto eso. Pero eso sí que me trae mucho descanso. But that does bring a lot of rest. ¿Cuánto saben lo que es eso? How many of you know what that is? Una maquita, ¿verdad? Una A hamaca. hammock. Si usted no tiene una y se quiere mecer una, lo invito a casa, que en casa yo tengo una. If you don't have one and you want to swing on one, I Óigame, invite pero you Dios home. quiere traer descanso sobre sus hijos. God wants to bring rest over his children. Como le decía, el descanso de Dios trae libertad. What I was saying, God's rest will set Aleluya. you free. El descanso de Dios trae paz. The Trae rest of gozo, God will bring alegría. rest, Amén. brings joy. Pero vamos a ir a la palabra. Vamos But a let's ir go al to the libro de word. Éxodos. Let's go to the book of Y Exodus téngame paciencia porque voy a liberar esta palabra completa. and be patient with me because I'm going to let this word come out. Éxodos capítulo 17, Exodus chapter 17, versículo del 8 al 13. verse 8 through 13. Gracias, Padre. Te adoramos. Espíritu Santo, gracias. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Amén. Dice aquí, aquí estamos. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cerca, mientras Moisés sostenía en alto la vara. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en sus manos, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podían sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Then Amalek came and fought with Israel in Rephidim. So Moses said to Joshua, choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him and fought against Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Now when Moses held up his hand, Israel prevailed. But when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua laid low Amalek and his people with the edge of God at the edge of the sword. Amén. Vamos a ir a Salmo, ¿verdad? Salmo 121, Let's go to Psalms 121, versículo del 2 al 5. verse 1 through 5. Papá, gracias. Dice ahí Salmo capítulo 121, versículo 2 al 5, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a casa de restauración. Vamos aquí. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Gracias, papá. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot slip. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps house of restoration will neither slumber nor sleep.
The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. Amén. Eso es, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres dueño y Señor de esta casa. Tú eres dueño y Señor de nuestras vidas. Solo te pedimos, Padre mío, que seas tú direccionando esta palabra, Padre mío, el corazón de cada uno de nosotros, Padre mío, que al final del día podamos aprender a descansar en ti, Padre mío, porque sabemos que tuya es la batalla. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Óigame, siéntese por ahí. Pero Go on antes, ahead and have a seat. que vaya adelante, But before I keep moving forward, Kiria Castillo. Kiria Castillo, Kiria, Dios te bendiga, mamá. God bless you. Bendiciones. blessings. Es una bendición que una joven It y is a jóvenes blessing estén en to la have a casa. young Amén. lady and the youth come home Porque podrán estar en muchos otros lugares, because they can be in a lot of different pero que hayan places. decidido llegar a la casa. But for them to decide to be in the house, Gloria a Dios. Amén. glory to God. Así que bienvenida a casa. So Amén. welcome home. Ok, mira, escuchen esto. Listen to this. El descanso que Dios quiere traer, The rest that God wants to nuestras bring vidas. to our lives, óigame, es un regalo. it's a gift. Ok, el descanso de Dios, un regalo de paz profunda para tu alma. The rest of God is a gift Qué clase de of significado peace tan profundo. profound to your soul. ¿Verdad? Es un regalo It is a gift de paz of peace profunda profound para tu alma. to your soul. Porque muchas veces vivimos con nuestras almas abatidas. Because many times we come with shaken up Nuestra souls. alma está abatida, está frustrada. It's frustrated. Our soul is Pero Dios quiere frustrated. llevarnos a un tiempo de descanso But God wants to take us to a time of donde rest, su paz of where His venga peace sobre tu vida. comes over your life. Usted ha visto a alguien que parece que su cara, su semblante, Have you seen someone that their resemblance, lo que le dice es que está frustrado, está cansado, that aborrecido, it tells aborrecida. you they're frustrated, they're not Sí, porque hay happy. gente que usted los mira y se ve como si se hubieran chupado un limón bien agrio. You might look at some people and you will realize it looks like they sucked on a lemon. Hermano, tengan cuidado, no hablen con ella, está amargada. Look at that sister. Don't speak to Óigame. her. She doesn't seem like she's in a good mood. Cuando el descanso de Dios viene sobre tu vida, When the rest of God comes into your life, todo tu entorno comienza a cambiar. all of your resemblance starts to change. Y lo primero que comienza a cambiar es tu interior. And the first thing that starts to change is your interior, Tu interior. your Hay inside, gente your que interior. quieren que el exterior cambie. Some people want the exterior No, to no, no, change. Señor, cámbiame esto, pero esto no. Lord, change this, but not this. Es que tu exterior es el resultado de tu interior. Your exterior is the result of your interior. Hay gente que dice, no, que están cansados de tantas cosas, Oh, they're tired of so many things, pero no se están dando de cuenta que su exterior es totalmente un but they're reguero. not realizing that their exterior is a hot mess. Quieren ver la mano de Dios, They want to see the hand of God, pero su exterior es todo un reguero. but their exterior is a whole hot mess. Es una palabra puertorriqueña, hebrea, como usted la quiera hablar, ¿verdad? Un reguero, un revolú. There's just a mess. Pero quieren que Dios haga cosas en sus vidas. But they want God to do Quieren things in ver their la mano de life. Dios en They su want to vida. see the hand of God. Pero la mano de Dios no va a venir a tu vida But the hand of hasta God que is tú not going to come to your life ordenes tu vida. until you start to organize your life. Y yo ordeno mi vida And if I organize my life, poniendo mis prioridades en el orden correcto. putting my priorities in the correct order. Amén, estamos aquí. Are we here? Óigame, uno de los hijos de esta casa One of the children of this house me dijo, vamos a abrir un negocio. said, I'm going to open a business. Qué bueno, gloria a Dios, vamos para adelante. Good, let's keep moving forward. Pero escucha esto, But listen to this. nunca pongas tu negocio Never put your business en el tiempo del Señor. in the time of God. Porque el día que pongas tu negocio en el tiempo del Señor, Because the moment that you put your business in the time of God, el Señor va a quitar la propaganda que tenía lista para ti. the propaganda that the Lord had for you, He's going to take that away. ¿Usted no cree eso? Don't you believe on that? ¿Usted no cree que Dios es tu mejor advertising? Don't you believe that God is your best advertisement? Si usted no lo cree, yo lo creo. If you don't believe it, I believe Porque it. a mí me llama gente que yo no conozco, que yo no sé de dónde salieron, Because I get calls from people that I don't even know. pero yo he aprendido a ponerlo a él primero en eso. En But I todas las have cosas. learned to put the Lord
before anything. Entonces, cuando tú no pones a Dios primero en tu vida, But when you don't put the Lord before anything in your life, todo se te tranca. everything Todo just se comes te to a hace como halt. cuesta arriba. Everything starts to become an ¿Y qué uphill. pasa? Ahí es que vienen las cargas. And that's when the burdens start to come. Ay, el esfuerzo, el sufrimiento. Ay, Dios mío, esto está difícil. Oh God, this is difficult. Pero si Dios te está diciendo, But God's telling you, aprende a descansar en mí. learn how to rest in Y me. cuando tú aprendas a descansar en mí, And when you learn vas how a to ver rest lo in me, fácil que era. you're going to see how easy it was. Lo fácil que era. How easy it ¿Usted no was. se acuerda de un meme de eso que salía? Don't you remember a meme that came out? Que eran 2 vasos de agua. It was 2 cups of water. 2 vasos de agua. 2 cups of water. Y había, ¿verdad? Eso es como una caricatura, ¿verdad? It was just a little drawing. Y en un vaso de agua And in that cup of había water, uno echado para atrás. there was one that was just leaning. Y en el otro And in the other one, se estaba ahogando the other one was en drowning un vaso de agua. in a cup of water. Porque ¿sabes qué? Because you know Cuando what? no aprendes a descansar en Dios, When you don't las learn how to cosas rest in pequeñas God, las ves demasiado de muy grandes the little things, you will see big things. y le restas And you rest. soberanía en quien has creído. You take away sovereignty to the Vamos one aquí. that you have believed in. Porque si yo he creído que mi Dios es un Dios grande, Because if I believe that my God poderoso, is soberano. Usted sabe lo big que es, God. lo que significa soberano. Do you know what sovereignty means? Alguien soberano Someone that is es sovereign alguien que está por encima de todo, is que no hay someone that is nada por above encima all de things. él ni por debajo de that él. there's nothing Él above es him or todo under en him. todo. He is everything and Él everything. es soberano. He is sovereign. Entonces cuando tú y yo podemos entender And when you and I can que Él understand es soberano, that He is sovereign, esas pequeñas situaciones que those estamos little pasando, situations that we go through, estoy tranquilo. oh, I'm chill. Algo Dios se tiene entre manos. Something God Y yo is working aprendo on. a descansar And I learn en su how to presencia. rest in His presence. ¿Estamos acá? Are we here? Óigame, yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Ay, ay, ay. Que cuando Dios quiere venir a traer paz a nuestras vidas, When God wants to bring peace to our life, muchas veces, many times, ¿verdad? Nos va a llevar a circunstancias. He's going to take us through circumstances. Circunstancias donde nos van a enseñar a aprender a tener paz ahí. Circumstances that it's going to teach us how to have peace Porque in la there. paz no viene por un acto de magia de tilín, tilín, aquí tienes paz. Because peace is not just a magic No es la wand that is varita waved de to Harry you and say, Potter. here you go, ¿Ok? there's peace. No. La paz The peace es una decisión del ser humano. is a decision Es of una human paz being. que tú tienes, es una decisión, perdón, que tú tienes que tomar It is a en medio de decision una circunstancia. You have to take in the midst of a Tú decides circumstance. tener paz o decides desesperarte. You decide to have peace or get Es desperate. una decisión. It's a decision. Pues entonces, para que esa decisión venga, And for that decision to come, hay circunstancias que tienen que suceder. there's circumstances that have to happen. Es lo mismo que con la fe. It's the same thing as Es lo faith. mismo en todas las áreas. It is the same in all areas. Tú le dices, Señor, And you say, Lord, ayúdame a ser un buen administrador. help me be a good administrator. Oh, ¿tú quieres aprender a ser un buen administrador? You want to be good administrator? Pues voy a poner $20 en tus manos. I'm going to put $20 in your hand. Vamos a ver qué va a hacer con esos 20 pesos. Let's see what you're going to do with those $20. Tengo una hambre, I'm so me hungry. comí los 20 pesos. I ate the $20. Y el Señor te dijo, si yo lo que quería era ver qué ibas a hacer con los $20. And the Lord wanted to know what you were going to do with Bueno, those Señor, de $20. los 20 Well, from those 20 son, ¿qué? 2 pesos, ¿verdad? is what, $2? Pues, ¿sabes qué? Me voy a comer 18 I'm going to eat 18, y voy a sacar los 2 que me tocan darte a ti. and I'm going to take out En the 2 that belong to agradecimiento. you in gratefulness. ¿Estás entendiendo? Are you ¿Y understanding? qué va a suceder? And what's going to happen? Si en lo poco fueres fiel, That if in en the lo little you mucho were Él te faithful, pondrá. then in more He's Pero going to yo put quiero lo you. mucho de Dios. But I want Yo quiero lo the mucho. best of God. Pero para poder alcanzar lo mucho hay que But in empezar order en for lo me poco. to reach the greatness, then I have to sacrifice ¿Qué es the lo little. poco? What's the little? Esos $2. Those $2. ¿Qué es lo poco? What's the little? Óigame, alguien, y no, oye esto. Para mí a lo mejor podría haber sido fácil el yo sacar un diezmo. For me, it might have been easy to just bring a tithing. Quiero hacer un punto. And ¿ok? I just want to make a point here. Para mí era fácil sacar un diezmo de $500. It was probably easy for me to bring out an offering of $500. No me dolía. It wouldn't hurt me. 50, eso es fiel, eso es para el Señor. $500, that's faithful Sacamos to God. 50. Y de momento el Señor multiplicó mi economía. And God multiplied my economy. Entonces ya me ganaba no 500, me ganaba 1000, And now I no longer just take home 500. Now it's 1,000. son 100. That's 100. Ok. Y de momento empecé a ganarme más.
And then I started 2,000. earning 3,000. more. 2,000, 5,000. 3,000, 5,000. Entonces el diezmo 5,000. And now what's 500. the tithing Eso for? con 500. For 5,000, Con $500? Mi amor, con 500 vamos a Rodicio. Con 500. With $500 we go to Si Rodicio. usted no quiere, es un anuncio no pagado. Si quiere ir, me tiene que invitar a mí primero. And if you want to Óigame. go, you have to invite me first. ¿Qué tú quieres? What do you want? ¿Tú quieres alcanzar lo grande de Dios? You want to reach the greatness of God? Pues aprende a descansar en lo poco. Then start to learn how to Aprende a rest in serle the fiel small a things. Dios en lo poco. Be faithful Y lo in the poco Lord te va a with the entregar lo least. mucho de Dios. And the least is going to give Porque you the eso greatest es lo of que God. Dios quiere. Because that's what God El Padre wants. quiere que sus hijos, God wants that aleluya, his children caminen walk en la bendición de Él. in the blessing of Him. Quieren que caminen en la bendición de Él. He wants you to walk in the blessing of Him. Mire qué cosa tremenda. Look at this. Aquí me fui por otro lado. Now I left somewhere else. Óigame, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, When God takes out the people of Israel, ¿cómo salieron? how do they come out? Salieron prosperados allí. They came out prosperous. Porque los hebreos, los egipcios, Because the Egyptians, toma, they gave them llévate everything. todo ese oro, llévate Here, toda esa take all prenda, this gold, sal take de aquí, everything, vete. and just leave. Salieron prosperados. They left Pero prosperous. esa prosperidad tenía un propósito. But that prosperity had a purpose. ¿Cuál era el propósito? And what was the purpose? Que en el camino That in the way, ellos honraran a Dios con esa provisión que habían they recibido. honored God with that provision that they Porque had con received. ese oro lo derritieron, hicieron el arca, hicieron muchas cosas. Because with that gold, they melted it down and they built the ark. Pero ¿qué sucedió? And what happened? Con ese oro también que hicieron, With that same gold, what did they hicieron un do? becerro. They went ahead O sea and que hay made una a statue. provisión que el Padre quiere poner para contigo en So tus there's a manos, provision that pero God tú wants la to put in tienes que your usar hands. para el propósito correcto. But you need to use it to the Si la right usas purpose. para un propósito incorrecto, If you use it to the improper purpose, te fuiste del camino. you left from your Te walkway. desconectaste. You disconnected Te yourself. estoy hablando, te estoy poniendo por punto la economía, I'm putting just in point the pero es economy. para hacer un punto. But it's just to Porque make a es point. en todas las áreas de Because this nuestras is in all vidas. areas of our lives. Porque Dios te ha dado vida, Because God has given you pero Dios life. te ha dado vida para que cumplas un propósito en esta God vida. has given you life so you can fulfill a Pero purpose cuando in this yo life. uso esta vida para complacer los placeres de mi vida, So when I use this life to please the pleasures of this life, terminamos perdiendo la vida. then we end up losing Estamos the acá. life. Porque si Dios te llamó Because if God called you a caminar en su voluntad, to walk in His ¿qué will, haces tú caminando en tu propia voluntad? then what are you doing walking on your own will? Si Dios te llamó If God called you para que le hables a otros de Cristo, to speak to others about Christ, ¿qué haces hablándole de las desgracias? why are you talking about disgrace? Usted no se ha juntado con gente, Haven't you been with people con hanging gente que le out sirven al Señor, that serve God, que lo que tú esperas es que te den una palabra de aliento. that you're waiting for them to give you a Y motivating cuando tú los word, escuchas hablar, tú dices, ay, chacho, si a mí me duele la ciática, me duele esto, me duele lo otro, and then they start esto, telling you, oh, well, my whole body hurts, y and this esto y hurts, aquello y lo otro. and this and that. Óigame, la fe no niega una realidad, The faith does not deny a pero reality, la fe tiene el poder y la autoridad de but faith transformar has the esa power realidad. and the authority to transform that Vamos acá. reality. O sea que para yo poder caminar en la paz de Dios, To be able to walk in the peace of God, yo tengo que caminar I need to walk alineado a su voluntad. aligned to His will. Vamos acá. Are we here? Óigame, el descanso de Dios, que le dije que es un regalo de paz profunda para el alma. The rest of God is a profound rest of the soul. O sea que es confiar y no dudar. It is to trust and not doubt. Es aprender a entregar nuestras cargas. It is to learn how to give Him our Amén. burdens. Es paz interior. It is interior peace. Hay gente que tú le tiras un chispotazo There's people that you throw something at them, y se brincan para arriba. Yo los conozco, yo conozco 2 o 3 and I know a couple of them que son como el popcorn, that they're like que le das popcorn, un poquito de presión y caliente y that you give revientan them a para little arriba pressure and heat and they pop porque no tienen paz interior. because they don't have interior peace. Y la paz interior And interior peace es el resultado de una relación con el Padre. is the result of a relationship with the Father. ¿Tú quieres paz? You want peace? Relaciónate con tu Padre Celestial. Have a relationship with your Father. Óigame, entonces el descanso del Padre está disponible para quienes, para todos. So the rest of the Father is available for who? For everyone. Pero no todos lo alcanzan. But not all of Porque no everyone todos reaches it. están dispuestos a caminar en la voluntad del Padre. Because not everyone is willing to walk in the will of God. No todos están dispuestos a obedecer
Not everyone is capable of obeying la palabra del Señor. the word of God. No todos están dispuestos a perseverar. Not everyone is willing to persevere. No todos caminan en la justicia de And Dios. not everyone walks in the justice of God. Y el caminar en la justicia de Dios And in walking in the justice of God es que si mi hermana me hizo algo is that if my sister did something to me y me pidió perdón, and she asked for yo forgiveness, tengo que perdonarla. then I have to forgive her. Porque eso es caminar en la justicia de Dios. Because that is walking in the justice of Pero hay God. gente aquí voy. Hay gente que le pidieron perdón, te pidieron perdón. But there's people that they ask you for forgiveness. Que te perdone Dios. Oh, well, let God forgive you. Que guardan rencor, That they just hold to que this guardan anger. ofensas. That they hold on to Cuando offenses. tú guardas ofensas When you y cuando save tú guardas el offenses rencor, and that tu hate, vida- that anger, tu vida nunca podrá entrar en la paz de Dios. your life can never go inside of God's peace. Tienes que release, soltar You esa have to release ofensa. that offense. Suelta esa ofensa, dile que está a tu lado. Let the offense go. Tell that to the person next to you. Óigame, porque el que aprenda a caminar en el propósito de Dios, Because the one that learns how to walk in the purpose of el que God, aprenda a perseverar, to the one that learns how to el que persevere, aprenda a caminar en la obediencia de Dios, to the one that learns how to walk in the camina en la obedience of justicia de Dios. God, and walk in the justice of God. el Salmo 112:7 me dice, Psalms 112:7 pónmelo says, ahí. El Salmo 12:7. Ellos no tienen miedo a las malas ¿qué? Noticias, porque su confianza, porque confían plenamente en el Señor, ¿ok? Que el Señor los cuida. Ahí estamos. Read it. they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Óigame, Listen, tú quieres caminar en la paz de Dios, you want to walk in the peace camina of en la God? obediencia de Dios. Walk in the Tú obedience quieres of God. caminar en la paz de Dios. You want to walk Aleluya, in the peace of aprende a God? perseverar. Then learn how to Hay gente persevere. que hoy están y mañana no. There's people that are here and then they're not. Tienen una fe bipolar. They have a bipolar faith. Tienen una fe bipolar. They have a bipolar faith. Tienen una fe menopáusica. They have a menopausic faith. Que hoy quiero Today I want, y mañana no. and tomorrow I Que hoy don't. me siento Today I y feel, mañana no. and tomorrow I don't. Óigame, sin ofender a nadie, ¿verdad? And I'm not trying to offend anybody. Para que se ría, quiero ver lo que se ría. I want to see Óigame. you guys smile. Entonces, de alguna manera, So one way or another, para yo poder alcanzar la paz de Dios, in order for me to be yo able to tengo que reach the tener peace of God, una plena confianza en el Señor. I need to have a steadfast trust in the Lord. Una plena confianza en el Señor. A steadfast trust in the Lord. Mire, me llama la atención, This calls my attention. ¿dónde fue que atacó Amalek al pueblo de Israel? Calls my attention where the people of Amalek were attacked. Ok, Éxodo 17:8, Exodus 17:8, el versículo 18. verse 18. No, 8. 8. Ok, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refedín, los guerreros de Amalek lo atacaron. Amén. Right here. Then the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Óigame, cuando estoy preparando todo esto, el Señor me llama la atención Refedín. When I'm preparing all this, the Y phrase digo, Rephidim bueno, ok, comes vamos to a ver me. qué significa Refedín. What does Rephidim ¿Cuál es el mean? significado de este lugar donde ellos se encontraban? What was the meaning of this place that they were at? Y el significado hebreo, ¿verdad? Para The la palabra Hebrew Refedín meaning, the word Rephidim, es debilitamiento. Una palabra muy means larga. weakness. Debilitamiento. Means weakness. Óigame, en ese momento, In that ellos se moment, encontraban en un lugar they were at a donde place estaban descansando. where they were resting. Habían salido de Egipto. They came out of Egypt Iban de camino al monte Sinaí. and they were going to Mount Y en ese Sinai. momento ellos estaban allí descansando And- porque había debilidad en el pueblo. And at that moment, they were resting Estaban because there was cansados. weakness in the people. They were tired. Pero ese lugar también, But in that place also, ese lugar es un lugar de it's a descanso, place of rest. es un lugar de provisión It's also a place of y es un provision. lugar de victoria. And it's also a place of victory. Es un lugar de descanso It's a place of rest porque era un camino because it was away de Egipto a la tierra from prometida. Egypt to the promised Y ese era land. el momento cuando estaban ahí descansando. And that was the moment where they were Tiempo de resting. descanso. It was time of rest. También era un lugar de provisión It was also a place of provision porque ahí en Refedín
because they're in fue donde Rephidim el pueblo le dio sed. was where the people became thirsty. Y Moisés le pegó a la peña. And that's when Moses hit the rock Y la peña brotó agua. and it started flowing water. Fueron proveídos en ese lugar. They were provided in that En moment. ese lugar In that place es el lugar de la victoria. is the place of Porque es victory. el lugar Because it's the donde place Dios le entregó la victoria al pueblo is where the Lord gave the victory en to the contra de los people amalecitas. in against the Amalekite. Pero lo que me lleva a mí a hacer un análisis de todo esto, And what becomes for me to become and make an que analysis el on enemigo this, nunca va a venir the enemy is a never going to atacar tu come vida en los momentos que tú estés fuerte. to attack your life in the moments that you're strong. El enemigo va a venir en los momentos cuando tú estés debilitado. The enemy is going Donde to come in the estés moments cansado. where you're weak, when you're tired. Amén. Y Amalek tenía esa mala costumbre. And Amalek had that bad custom. Amalek tenía una costumbre de ir por la retaguardia, por detrás, And Amalek had this custom of just going behind y atacar a los más débiles. and to go ahead and attack the weakness. Y por eso es que Dios le tenía el dedo puesto. And that's why the Lord had his finger pointed at him. Porque era una nación abusadora, como decía uno, Because ¿verdad? it was an abusive nation. Entonces, hay enemigos que vienen cuando más cansados y débiles nos sentimos. So then enemies come in the moment that we feel most Yo tired. no sé, and more esta palabra weak. yo creo que es para mí solo. I think this word is only for me. Sí. Porque cuando más cansado, más débil tú te sientes, Because when es you're cuando more viene la tired mala noticia. or more weak Es you are, cuando that's when bad news come. vienen los problemas. It's when problems Es start to cuando come. vienen las circunstancias. It's when circumstances Y start tú to come. dices, Señor, pero mira cómo me siento, mira cómo estoy. And you say, Lord, look at me, look at how I am. No es como tú te sientas. It's not how you No feel, es como tú estés. or it's not how Es you are, que Él está contigo. because He is with you. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces Amalek viene y se levanta So Amalek comes and en arises contra del pueblo. against the people. Pero vemos como Dios trae, ¿verdad? Esa estrategia, esa sabiduría But we see how God brings that strategy, that wisdom sobre Moisés. over Moses. Óigame, si Dios te llamó If God called you a liderar to be a leader, un lugar, a place, tu casa, your house, en tu trabajo, your job, en tu matrimonio, your marriage, en cualquier área in any que area Dios te haya puesto a liderar, that God has put you to tú be a tienes leader que of, entender you need to understand que con ese llamado that with that calling, está también el respaldo de Dios. that God's Está backing is also in también that las place. estrategias de Dios. The strategy La of God, sabiduría de Dios the wisdom of va a God, estar contigo. it's going to be with you. Hay gente There's people que Dios han sido posicionados, that have been positioned, pero en posiciones, voy a ponerlo así, hay gente que han sido posicionados como pastores, vamos, there's people that por have poner been un punto, positioned as pastors. This is just making a point. pero aún su carácter no ha sido formado. But their character has not been formed. Y en los momentos de la necesidad And in the moments of necessity, buscan sus propias opciones. they look for their own options. Buscan cómo resolverlos ellos con sus fuerzas. They look for how to solve the problems by their own strength. Yo no sé, a mí me enseñaron They showed me que el que invita paga. that the one that invites pay. Sí. Y si Dios me llamó, And if God y called si me, Dios me posicionó, and God y positioned si me, Dios dijo, eres mi hijo y estás conmigo y voy and voy God adelante, said, you are my son, yo and no I me am tengo with you, que you keep preocupar moving por las forward, necesidades. then I don't need to worry about the Yo lo que tengo necessities. que preocuparme I need to por worry about cumplir el propósito por el cual fui llamado. to fulfill the purpose of what I was called for. Ese es el problema de mucha gente, That's the problem of a lot of people, que quitan su mirada, se desenfocan del llamado that they get unfocused from the calling, y ponen el enfoque en lo que el llamado necesita. and they put their thoughts and their focus into what the calling Tenemos que needs. hacer esto. We need to do this. Tenemos que buscar esto. We need to seek that. Sí, tranquilo. Yes. Aprende a confiar en el Be Señor. still and be calm and trust the Hay Lord. vidas que están llegando a la casa y esto es para alguien, así sea el There's internet, no life sé cómo. that is coming to the house. Hay gente que están llegando a la casa que necesitan ser restaurados, levantados. There's people that are coming to the house that need to be Pero tú como restored. líder estás enfocado en que hay que cubrir una necesidad aquí. And as a leader, you're focused into there needs to be a need Esa that needs to be necesidad la va a cubrir el que accomplished. te llamó. That need is going to be fulfilled by the one who called you. Porque cuando yo me preocupo por sus planes, Because when I start cuando worrying yo me about his ocupo en plans su voluntad, and I fulfill his will, cuando yo me ocupo en su propósito, and I fulfill Él se in his ocupará purpose, de lo mío. then he's going to take care of my stuff. Vamos acá. Are we here? Entonces, el yo poner
mi mente, enfocar toda mi fuerza, mi mente and for me to put my mind and en focus aquellas on cosas everything, que tú no las vas a poder resolver, and those things that you're not capable of solving, es no aprender a descansar. is not learning how to rest. Porque aprender a descansar es, Because learning how to rest si yo no is, puedo bregar con eso, if I can't learn ¿qué how to hago work yo with that, invirtiendo tiempo en eso? what are you doing Mejor investing vamos a time in that? invertir el tiempo en lo posible. Let's go ahead and invest En lo time que in Dios what is quiere que yo possible, haga. in what God wants me to Amén. do. Y lo demás en el camino se resolverá. And everything else is going to get resolved on the way. Hay gente que no han aprendido a descansar en Dios. There's people that have not learned how to rest in God yet. Óigame, el no descansar en Dios And not resting in God, es vivir una vida de incredulidad. it's living a life of unbelief. Y tú en posición, siendo posicionado como hombre o mujer de Dios en And algún you lugar, being positioned somewhere, tú tienes que aprender a confiar. then you need to learn how to trust. Yo no te puedo hablar de fe si a mí hay incredulidad. I can't speak to you about Yo no faith te if puedo I hablar have de unbelief. unidad si dentro de mí hay división. I can't speak to you about Yo no unity te if puedo there's hablar de division in fe me. si yo soy el primero que no creo. If I can't speak to you about faith if I'm the first one Yo not te to voy a hablar de believe. fe, I'm going to speak to you about pero yo faith, te voy a demostrar fe. but I'm also going to demonstrate you faith. Ya mismo todas esas paredes de ahí se van a arrancar de ahí. And soon these walls Y are going este to be techo lo ripped vamos a down. arrancar de aquí también. And this ceiling is also going to be ripped out. Porque lo que yo creo yo lo hablo. Because what I believe, I speak Porque on la it. palabra me enseña, yo no te estoy hablando de otra cosa. Because the word La teaches me, palabra I'm me not enseña speaking que yo something traiga a else. existencia las cosas que no se ven. Que las Because the word hable. tells me to bring things las into voy a ver. existence that are not being seen to Y be eso es able to see aprender a them. descansar en Dios. And that is learning how to rest in God. Entonces, de alguna manera, So one way, tenemos que aprender a dejar la duda a un lado. we need to let doubt be on the side. ¿Cuántos la duda los tiene atrapados? How O los ha- many of you have los doubt that ha has been atrapado. holding, or has trapped you? Este es tiempo de que sueltes esa duda. It is time for you to let go of that doubt. Cree. Believe. Si la misma fuerza If the same que tú strength estás utilizando mentalmente, físicamente that you para are dudar, using physically es la misma fuerza doubt. que vas a utilizar para creer. is the same strength you're going to use to believe. Pues entonces cree correctamente. So then believe correctly. No malgastes el tiempo en tu Do vida. not waste your time. Óigame, cuando miramos lo que representa Amalek, When we see what represents Amalek, Amalek representa duda. Amalek represents doubt. Amalek representa un enemigo oculto. Amalek represents a hidden enemy. Amalek representa el desánimo. Amalek means weariness, Desánimo. lack of. Exacto, que te sientes desanimado. Amalek representa la oposición al propósito de Dios. It also represents the opposition to the purpose of God. Oye, dice que cuando el pueblo estaba, era el tiempo de la cosecha, When it was time of the que ya la harvest, cosecha estaba lista para recogerla. when the harvest was ready to be picked up, ¿Quién aparecía? who will appear? Aparecía Amalek. Amalek will come ¿A qué? A destruir la cosecha. to destroy the harvest, A destruir el fruto, la cosecha del to pueblo. destroy the fruit and the harvest of the people. Óigame, imagínense que usted está tratando de echar hacia adelante Imagine that y you're de trying to momento move vengan forward. muchas circunstancias. And then a lot of circumstances come. Trato de dar un paso hacia adelante I step forward, y es como si diera 20 para atrás. and it's like I gave 20 back. Eso crea desánimo. That brings lack of, Eso crea desconfianza, eso crea duda. untrust, a doubt. Pero tenemos que ir por encima de todo esto. And we need to go above these things. Porque a ti no te llamó un hombre. A Because ti a man te did not llamó call el you. Padre Celestial. It was the celestial Father Aleluya, who porque called you. el poder de la sangre de Cristo Because the power of the blood of es Christ más que suficiente, is more than aleluya, enough para entregarte la victoria en medio de cualquier circunstancia. to give you the victory in the midst of any circumstance. Pero tú tienes que tomar una decisión. But you need to take a decision. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? What did Moses tell Joshua? Estrategia. Strategy. Vamos estratégicamente, vamos a poner esto. It's strategically, let's Josué, put this. búscate un par de hombres Joshua, go y vas find a a ir a la couple men, batalla con ellos. and you're going to go to battle with them. Pero mientras tú vayas allá, But while you go there, yo voy a estar en el monte I'm going to be in the y mountain. voy a estar con la vara de Dios, la And I'm autoridad. going to have my staff of Con la authority. autoridad de Dios, lo que With the Dios authority le of había God. entregado a Moisés. What God had gave Moses, Era una vara, it was a staff, pero simbolizaba autoridad. but it symbolized authority. ¿Ok? Y dice que mientras Moisés tenía sus manos... oiga, hay una vara allá adentro. Búscame una vara ahí. Búscamela. Mientras Moisés, vamos a llevar esto bien real. ¿Ok? Mientras Moisés While tenía Moses sus manos levantadas, had his hands lifted up, el pueblo vencía. the people were winning.
Mientras Moisés tenía las manos levantadas, while Moses had his hands mientras up, tú como hombre de Dios you as a man of mantengas God, tus manos levantadas, have your tu hands casa up. caminará en victoria. Your house will walk Aleluya. in victory. Mientras tú como mujer de Dios, aleluya. And you as a Oh, woman of gracias, God, papá. Mientras tú como mujer de Dios and you as a woman of God, camines con tus manos levantadas con la walk vara de with your autoridad hands que el Padre lifted te ha entregado, with the staff of authority the Father el has given enemigo no you. podrá tocar tus hijos, The enemy cannot touch your children, pero tú tienes que mantener tus manos but levantadas. then you have to keep your hands up. Vamos acá. Y Moisés está ahí, And Moses activado. is there Óyame, motivated. pero siempre viene el tiempo del cansancio. But then there's always time, and a time will come that you Pero get Jesús tired. dice en su palabra: But Jesus says in his word, vengan a mí todos los trabajados y cansados, come porque to yo me, les daré all the descanso. overwork and the tired, Y el because I will give you descanso lo que rest. trae es que tus manos son reforzadas, levantadas, And when you rest, your hands are para que tú puedas reformed. You can vencer. lift them up so you can conquer. porque tú no puedes vencer con tu guardia así caída. Because you can't conquer with your staff Es on the como el floor. boxeador va a la pelea, It's like the boxer, you go to the fight, pero no estudió a su contrincante. but he didn't study his opponent. Y cuando va a la pelea, And when he goes to fight, tiene su defensa abajo. he has his defense low down. No vio. He didn't see. Y por cuanto no vio, lo que cogió fueron 20 golpes. And since he didn't see, now he Hasta que got le 20 dieron un knockout punches. que cayó al piso. And then now he's knocked out and he's on the ground. Porque tú tienes que estudiar a tu enemigo. Because you need to study your cómo yo opponent, estudio a your mi enemy. enemigo? And how do you study your La enemy? palabra del Señor está ahí. The word of God is there. Porque dice que Because el it enemigo says- es astuto como qué? Como Because the enemy serpiente. is wise as a serpent. Pero Dios te ha entregado a ti sabiduría. But God has given Y you una the wisdom. sabiduría que el enemigo no la podrá accesar. And it's a wisdom that the enemy cannot have access Porque es to. una sabiduría que viene de una revelación de intimidad. Because it is the wisdom that comes as a revelation Que se te of revela a tu intimacy corazón. that is revealed in El your enemigo heart. podrá bombardear tus pensamientos, The enemy may come pero and no bomb all podrá your bombardear thoughts, tu corazón. but he cannot bomb your heart. Él lo que pone es en tu racionamiento mentiras. He puts in your rationality just Mentiras. lies, Mentiras. lies, Esperando que tú las apruebes. waiting for you to Y approve cuando them. tú las apruebes, And when you approve them, se van a tu corazón. they go to your heart. Y del corazón a la acción. And then from the heart to Ahí the quedaron. action. That's how it stays. Pero ¿sabes qué? But you know what? Aprende Learn a mantener tus manos arriba. to have your hands lifted up. Porque en el momento, ¿verdad? Moisés caminaba en muchas inseguridades. Moses walked in a lot of insecurities. Y muchas veces, muchos de nosotros caminamos en inseguridades. And many times, a lot of us walk in those insecurities. Y lo que nos da seguridad es que tengamos algo en la mano. And what gives us security is for us to have something in our Eso hands. nos hace tener el control. That makes us have control. Hay gente que no saben lidiar si no tienen el control. There's people that don't know how to deal with things if they don't have control of them. Y hay gente que tienen el control And there's people that have the control y usan el control and they use the control para manipular a los que Dios ha puesto delante de ellos. to manipulate the ones that God has put before them. Ouch. Pero ¿sabes qué? But you know what? La autoridad que Dios te ha entregado The authority that God has no es given para you manipular a nadie. is not to La manipulate autoridad anyone. que Dios te ha entregado, The aleluya, no authority es para God has given you someter a nadie. is not to La submit autoridad anyone. que Dios te ha dado es The para authority que God has cumplas given el you propósito de Él. It's for you to fulfill His purpose. Y es para que vidas sean restauradas, And it's for lives para to be que vidas restored. sean levantadas, For lives to be para que los lifted up. enfermos sean sanados. For the sick to be healed. Para eso es la autoridad que Dios te ha entregado. And that's what the authority is for. Pero hay gente que no entienden eso, But there's people that don't understand that. que usan autoridad para manipulación. That they use authority for manipulation. Por eso no es lo que el Padre quiere. But that's not what the Father wants. El Padre está buscando gente The Father is looking for people que aprendan a descansar en el Señor. that learn how to rest in the Que Lord. cuando me sienta que no tengo el control de la situación, That when I feel like I don't have control of the situation, Señor, si yo no tengo el control, Lord, if I don't have es control, porque ya tú tienes el control. it's because you already have the control. Sí, literal. Literally. Hay gente que están acostumbrados a... There's people that have been Ese accustomed control. to always have control. Y cuando no se sienten que no tienen el control, no caminan en paz. And when they feel like they don't have control, they don't walk in peace. No caminan en paz They don't walk in peace porque están acostumbrados because they're used o to, acostumbradas they're just accustomed to a mantener el control en todo. maintain control in everything. No te despiertes, no te muevas.
Don't move. No hagas esto. Don't do that. No, no, eso tampoco. Nope, don't do that either. ¿Qué tú quieres que yo haga? Well, what do you want me to do? ¿Cómo me muevo? How do I move? ¿Respiro o no respiro? Do I breathe or do I don't breathe? Sí, porque hay gente que son así. Because there's people that are Son like that, controladores, son controladoras. that they are controlled. Pero eso es porque en su corazón no hay paz. But that's because in Porque their en su heart there's no corazón no hay peace. confianza. There's no trust. Y lo quieren manipular todo. And they want to manipulate ¿Ok? everything. Porque tienen temor a perder lo que tienen. Because they have fear of losing of what they have. Ay, y esto es para los hombres. And this is for the guys, for Si the men. mi esposa, que es bella, If my wife Y lo gets es. beautiful, ¿cómo era el punto? ¿Cómo era el punto? Óigame. Y ella sale por ahí. and she goes out, Yo sé quién es ella. I know who she is. Yo sé quién es ella. I know who she is. Yo sé lo que ella da. I know what she Yo gives. sé qué es lo que ella va a hacer, lo que no va a hacer. I know what she's going to do and what she's Yo not going to camino do. en paz. I walk in peace. Y hay gente que no caminan en paz. And there's people that don't walk in Porque peace tienen temor a ser reemplazados. because they have fear of being replaced. Si esa es la mujer que Dios puso a tu lado, If that's the woman God put in your side, cree que esa es la mujer que Dios puso then para contigo believe that y that's va a the estar woman contigo God para put on your siempre. side and she's going to be with you forever. Porque muchas veces, y aquí ya me fui por otro lado, porque muchas veces Because many times la inseguridad te lleva a perder lo que se te entregó. insecurity takes you to lose what was given to you. Ay, papá. Estamos hablando de la paz de Dios. We're talking about the peace of God. Porque cuando la paz de Dios viene sobre tu vida, Because when the peace of God comes over your life, estás entendiendo que Dios tiene control de tu esposa, de tus hijos, de tu you hija, are understanding aún de that ti God has mismo. control of your wife, your children, No tengas even temor you. de ser reemplazado, Don't have fear of being replaced porque no vas a ser reemplazado. because you're not going to be replaced. Nadie te la va a quitar del lado. No one's going to take it from your side. Dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Valórala, ámala, Value respétala. her, respect her, love her. Y lo demás el Padre se encargará en el And the camino. Amén. rest, the Father's going to take care of. Aquí se fue algo por los matrimonios por ahí para abajo. Ay, ay, ay. Óyame. Entonces, representa desánimo. Amalek representa desánimo. So Amalek represents lack of. Representa la oposición al propósito de Dios. It represents opposition to the purpose of God. Óigame, Deuteronomio 25, 17 y 18 dice. Deuteronomy 25, verse 17 and 18 says, Mira esto, como Dios le habla al pueblo, ¿verdad? look how God Y le speaks dice, to the people. nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado y herido de muerte. Ok. Y hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Remember what the Amalekites did to you along the way Gracias, when papá. you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind, and they had no fear of God. Óigame, ¿qué te está diciendo? What is this telling you? Que los amalecitas, That the Amalekites aleluya, son aquellos enemigos are those que enemies siempre van a buscar tu área de vulnerabilidad. are going to always look for those areas of vulnerability, Y por ahí te van a qué? A bombardear. and that's where they're going to bombard you. Pero cuando tú caminas en la paz de Dios, cuando tú aprendes a descansar en Dios, And when you learn how to rest in God, la paz de Dios viene sobre tu vida the peace of God comes over your life, y tú caminas en la seguridad. and you walk in the Y cuando el security. enemigo esté buscando una área de vulnerabilidad en tu vida, And when the enemy is looking for a vulnerable area in your no la va a life, encontrar. he's not going to be able to find No la va a it. encontrar. He's not going to find it Porque tu paz está puesta en el Señor. because your peace is put in the Lord. Hay gente que el enemigo los ataca por aquí y se hacen todo un... There's people that Valle the de enemy llanto. attacks them from one side and then they become a big shuffle. They just Pero break Dios no down. te llamó a que estés llorando ahí. God didn't call you to be Dios te crying llamó a que levantes tus manos, God called you to aleluya, lift up y your que le des hands gracias a Dios, and to give thanks to God porque Él tiene control. because He has control. Entonces, de alguna manera, So one way, Dios te quiere entregar en esta mañana God wants to give you una vara de autoridad. a staff of authority Porque la vara de autoridad te entrega confianza. because the La staff of vara de authority autoridad brings te you entrega trust. paz. It gives you peace. Aleluya, te entrega descanso. It gives you rest. Porque tú entiendes que si Él puso autoridad en mis manos, Because you understand that ¿por if He qué put tengo que authority in your hands, preocuparme? then why do I need to worry? si Él me llamó, If He called me, ¿por qué me tengo que preocupar? then why do I have to Él worry? tiene descanso. He has rest. Él tiene descanso para contigo. He has rest for Él tiene you. descanso para tu vida. He has rest for your
life. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí? So what is up for you and me? Aprender a fortalecernos en el Señor. To learn how to strengthen ourselves in the Lord. Óigame, de alguna manera, One way or another. ¿qué dice Efesios 6:10? What does Ephesians 6:10 Mire say? esto. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Una palabra final, esto es Pablo hablándole a los efesios, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse la armadura de Dios para que puedan mantenerse como firmes contra todas las estrategias del diablo. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Óigame, no importa cómo nos sintamos, It doesn't matter how we feel. tenemos que fortalecernos en el We Señor. need to become strengthened in the Porque Lord. si tú no te fortaleces en el Señor, Because if you don't get your strength from the le Lord, vas a dejar muchas áreas de vulnerabilidad al you're going to enemigo go en tu ahead vida. and leave a lot of areas of vulnerabilities to the Y el enemy. día que te quiera oprimir, And the day that he wants to oppress you, va a apretar esa memoria, he's going to push va a that apretar memory, ese coraje, that Vas courage, va a poner en ti esa situación que va a sacar para afuera that situation that's going to bring out aquello que todavía no ha sido entregado al Padre. those things that have not been turned into the Lord yet. ¿Qué te pasa? No, nada. Well, what is wrong? ¿Qué te Nothing. pasa? No, nada. ¿Algo What's te wrong? pasa? Nothing. Well, something's happening. Porque un hijo y una hija de Dios no pueden caminar en derrota. Because a child of God Eso es cannot lo que walk el in enemigo defeat. quiere. And that's what the enemy El wants. enemigo te quiere ver desanimado, derrotado. The enemy wants to see you Te quiere ver en discouraged. temor. He wants to see you in fear. Óigame, pero el mayor ejemplo de esto But the biggest example of this, es la vida de David con sus valientes. it is the life of David with the Búscame brave ones. primera de Samuel 30. Can you seek 1 Samuel 30? Primera de Samuel 30 del 1 al 8. Óigame. Dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, a la ciudad de Siclar, encontraron que los amalecitas, ¿quiénes? Otra vez. Porque siempre están buscando la manera de atacar tu área de debilidad. Because they are always seeking the area of your weakness Y en to esa área attack. de debilidad es donde tú te tienes que fortalecer en el And that Señor. area of weakness is when you need to become strengthened in the Lord. Habían asaltado el Negev y Siclar y habían destruido Siclar y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. ¿A quién atacaron? Who did they attack? Áreas de debilidades. Areas of weakness. Porque los soldados, los hombres valientes estaban ¿dónde? En la batalla. Because the army was at Pero the había una battle, área de vulnerabilidad en casa. but there was a vulnerable area at home. Óigame, hombre de Dios que estás aquí, Men of God that you are tú here, tienes que entender you need to que understand mientras tú estás en tu diario vivir, that when you're in hay your una daily área de life, vulnerabilidad en tu casa. there is an area of vulnerability in Donde your house probablemente tus hijos están gritando a que los escuches, that maybe your tú children no are tienes screaming mucho for tiempo you to para hear them, escucharlos. but you don't have a lot of time to hear them. Pero ¿sabes qué? But you know Hay what? una área de vulnerabilidad dentro del cuarto de tu hijo o de tu hija. There is an area of vulnerability Aleluya. in Y the es room of tiempo your donde tú child. te afirmes en el Señor. And that is where you need Donde to be tú, affirmed in the aleluya, Lord. te refuerces en el And Señor. that is where you need to be Porque si tú reinforced no in te the Lord. refuerzas en el Señor, Because if you don't el reinforce yourself in the Amalek Lord, va a entrar al cuarto de tus hijos. Amalek is going to go Aleluya. inside the Y va a room of your torcer la vida children. de tus hijos. And Y he's va a going to go torcer la ahead mente de tus and hijos. turn the mind and the lives of your children. Área de vulnerabilidad. It's an area of vulnerability. Y después vemos como nuestros hijos se tuercen. And then we see how our children Están are atados por los twisted. vicios. And they are Por las in malas vices decisiones. and bad decisions. Ay, Señor. Oh, Lord. Pero si en el momento que tú te tenías que parar, aleluya, But y in the moment that you fortalecerte needed en to el stand Señor, firm and aleluya, become y tomar strengthened in the vara Lord, de autoridad and y take your levantar staff of mano authority, santa a favor de tu casa, And no lift lo your hiciste. hand. You didn't do it. Ahora no te quejes. Then now don't complain. ¿Qué te está diciendo la palabra? What is the word telling La you? palabra te está diciendo, toma la posición en la cual el Padre te ha llamado. Take the position into what the Father has called you. Ah, es que yo quiero ser cabeza, las cosas aquí se hacen como a mí me da la Oh, gana. but y eso es así. I want to be head, and things are going to get done the way I say they're going to be done. Eso no es ser cabeza. That is not being head.
El ser cabeza Being head, es aprender a cargar la presencia de Dios a la casa. it's learning how to carry the presence of Es God to the house. aprender a que se hace lo que Él quiere y no lo que yo It quiero. is understanding that it's what He wants to do, not what I want to do. Esto es para alguien aquí o si no es para alguien allá que lo va a ver después. This is either for someone here or for someone who's going to watch this later. Así que aprende a tomar tu posición. So learn how to take your position. Dice que David regresó a Siclag y se encontró que los amalecitas se habían llevado a sus esposas y a sus niños. Dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Hay gente que llora, ay Señor, There's mira a mis people that hijos, start mira a mi crying. hija por lo que está Look at my pasando. Mira. children, look at what they're going through. Si en el momento que tenías que abrir los ojos no los abriste. If the moment that you had to open up your eyes, you Y didn't yo no te open estoy them. hablando algo que me lo contaron. And I'm not telling you Yo about te estoy something that hablando they algo just que lo told me. viví con carne propia. And I'm telling you about something that I lived Porque it with estaba my own enfocado en flesh. muchas cosas. Because I was focusing a Y lot of Amalek things. se me estaba metiendo en el cuarto de mis hijos. And Amalek was Aleluya. going inside my Amalek children's estaba rooms. metido en el cuarto de mi hija. Amalek was inside Aleluya. the room of Y my en el daughter. día que abrí los ojos, And the moment that I opened up my tuve eyes, que entregarle a mi hija al gobierno I had to give my daughter to the government por un Baker Act. because she was Baker Porque se acted. intentó envenenar. Because she tried to Quitarse la vida, suicide. kill herself, commit suicide. Intentó, se metió un pote de pastillas. She swallowed a whole lot of pills. Pero el pastor Pablo estaba sirviendo en la iglesia. Oh, but Pastor Pablo was serving in church. Yo era uno de los servidores de la iglesia. I was one of the servants Mi in church. esposa estaba en la adoración. My wife was in worship. Pero ¿sabes qué? But you know what? Es aprender a tener un balance It's en la learning vida. how to have a balance in your life. Esto es un balance. It's a balance. Vamos a servir al Señor. We're going to serve the Lord. Pero también vamos a estar como atalayas, observando, But we're also velando, gonna be like velando por atalayas, donde quiera watching, que Amalek keeping quiera watch venir a entrar. Into where Amalek will Cualquier want área to de come through. vulnerabilidad en mi Any vida. area of vulnerability in our lives. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, ¿qué sucedió? So then what Estaban happened? frustrados, llorando ahí They were todos. frustrated, crying. Ponme el próximo. Las dos esposas de David. Ok, ponme el próximo. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Querían matar a David. They wanted to kill David. Qué cosa tremenda. Pero dice, pero David encontró donde fuerzas en el Señor su Dios. Ponme la otra. Entonces, él dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores y los atraparé? El Señor le dijo, sí, persíguelo, recuperarás todo lo que te han quitado. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Amalek ha atacado tus áreas de vulnerabilidad. Amalek has attacked the areas of vulnerability in your life. Y a lo mejor has tenido pérdidas en el camino. And maybe you have had loss A lo mejor throughout the walkway. probablemente has tenido pérdidas, You has might tenido have lost desilusiones. Dissolutions. Pero viene un tiempo donde Dios trae descanso para tu But alma. there's a time that the Lord is bringing Porque lo rest to your perdido soul. será recuperado. Because what was lost is going to be Porque lo recuperated. perdido será recuperado. Because what was lost is going to be recuperated. Pero David, óigame, mira qué cosa tremenda. But look at how tremendous this is. David entendió David understood que había recibido autoridad. that he had received Y se authority. paró bajo autoridad. And he stood Y before bajo authority. autoridad se conectó a quién? A la presencia. And he got it Se connected conectó into en the oración presence. a la presencia. He connected Y la the authority with the presencia trajo presence. dirección. And the presence Y la brought dirección direction. trajo victoria. And the direction brought victory. ¿Estamos aquí? Are we here? Y la victoria trajo gloria al Padre. And the victory brought glory to the Father. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta mañana So I want you to understand this que Dios morning. quiere traer descanso a tu vida. That God wants to bring rest Pero el in your life. descanso de Dios es cuando tú te aprendas a pararte en el lugar de la autoridad. But the rest of God is when you learn how to Cuando stand tú in the aprendas a presence of depender God. de su presencia. When you learn how Cuando- to depend on His presence. Cuando tú aprendas a buscar su presencia. When you learn how to seek His presence. Cuando tú aprendas a orar. When you learn how to pray. A poner tu vida de oración alineada. To put your prayer life
Porque sin oración no hay in respuesta. line. Because without prayer, there's no response. Yo quiero dirección. I want direction. Ella tiene la dirección. She has O ella direction. tiene la dirección. Or and she has direction. Y yo quiero la dirección. And I want the direction. ¿Qué tengo que hacer? But what do I need to do? Conectarme con quien tiene la dirección. To connect myself with who has the Sencillo. direction. Simple. Para que puedas entender lo que se te ha entregado. So that you may be able to Porque understand what muchas has been veces given to caminamos you. con la vara de autoridad, Because many times we pero walk with the caminamos staff con of una authority. mente derrotada. But we walk with a defeated mind. ¿Qué es esto? What is this? Ay, no sé, porque nunca lo he usado. I don't know because I've never Está used ahí it. conmigo. It's always here with me. Y siempre le estamos dando más valor And we give more value a todo aquello que va en contra del propósito de Dios para con tu vida to everything that comes in the contrary for the purpose of God in que a your lo que life. ya Dios te entregó. For what God has already given you. Te entregó autoridad. He gave you Te authority. entregó autoridad. He gave you authority. Entiéndelo. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Te entregó autoridad. He gave you authority. Te entregaron autoridad. They gave you authority. Óyame, y volviendo al momento, ¿verdad? Que Moisés está allá en el monte con Ur y Aarón. And going to the moment where Moses is with Ur and Aaron, Hay que tener mucho cuidado. we have to be very careful. Porque no todo el que camina contigo Because not everyone está that walks with dispuesto a you levantarte tus manos. is willing to lift your hands up. Porque hay gente que andan contigo Because there's people that walk y with tú you. dices, wow, esta gente son buenas, son chéveres, And qué you say bueno. these people are good, they seem cool. Pero en el momento de tu necesidad, But in the moment en of el your momento de que tú estás cansado, agotado, In the moment that you're son los tired, primeros que salen corriendo. are the first ones that flee running. ¿Quién yo me conecto? Who do I connect with? Porque hay gente que juran lealtad Because there's people hasta en el that momento swear for hasta loyalty. en el momento que llega la dificultad. But then the moment that difficulty comes, Brega tú con eso, yo no puedo con eso. then you got to deal with that because I Es más, ni can't. te lo dicen, se desaparecen. They don't even tell you, they just disappear. Coqui, ¿dónde están? Ribbit, where are they? Porque yo me tengo que rodear de gente que caminen en lealtad. Because I need to surround myself with people that fulfill Que si el loyalty. Señor dice, nos vamos a tirar por aquí para abajo y vamos a llegar y vamos a conquistar esa carretera completa 64 hasta Arcadia. Because if the Lord says we're going to go down this street on 64 Hay and we're una going to sola conquer persona que me everything dijo to amén. Arcadia, only one person said amen. Con esa sola persona yo voy a seguirle hacia Then with adelante. that one person, I'm moving forward. Óyame, tú tienes que conectarte a gente de fe. Then you need to connect A yourself with gente, people of aleluya, faith. que crean contigo. With people that believe with you. A gente que cuando te vean en tus momentos de debilidades no te People juzguen, that in the sino que moment te levanten. of your weakness will lift you up. Porque hay gente que se sienten muy superiores. Because there's people that might feel a little too Hay gente que se superior. sienten muy superiores. Y They tú, feel a little too superior. se me mancha la camisa. Oh no, because my shirt's going to get stained. Sí. O sea, porque o sea, yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Que el descanso de Dios That the rest of God, lo que hace es what it does is, que fortalece al cuerpo. it strengthens the Y body. cuando fortalece al cuerpo, And when it el strengthens the cuerpo body, se puede multiplicar. the body can multiply. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, de alguna manera, So in one way, yo quiero que tú entiendas esto. I want you to understand David se this. fortaleció. David was strengthened. ¿Ok? ¿Cómo se fortaleció en la oración? How did he get strength? Buscando la presencia de Dios. By praying, by seeking the presence. O sea que hay un enemigo So there's an enemy que tiene que ser enfrentado. that needs to be confronted. Porque ¿para qué tú te vas a fortalecer si no es para enfrentar las circunstancias? So why will you get strengthened if it's not to face the circumstance? Dios le dijo, vete y persíguelos. Go and follow them Vete y persíguelos Go and follow them. porque los vas a vencer. because you're going to conquer them. Moisés le dijo a Josué, prepara un grupo y pelea con ellos. Moses told Joshua, Y prepare a mientras group tú and fight peleas, with yo them. te voy a dar fortaleza acá. And while you fight, I'm going to give you strength here. Y cuando yo me canse, ellos me van a dar fortaleza. And when I get tired, they're going to give me ¿Habrá strength. alguien que pueda venir aquí Is there y someone that decir, can le come voy a here? levantar las manos a él? I'm going to go ahead and lift his hands up. No hay nadie aquí. There's no one here. No hay nadie. There's no one here. No hay nadie aquí. There's no one here. ¿Habrá alguien? Will there be someone? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? There's someone. Pero, está bien, espérate. ¿Hay alguien? Porque ¿sabe qué? Because you know what? Hay gente que piensan que caminan en una espiritualidad sobrenatural. Because there's people that Que han think that they alcanzado walk lo- in a Pero ¿sabes overnatural qué? spiritual life. Dios le dijo, Jesús le dijo Because Jesus said a Pablo, to le Paul, dijo, Pablo, bástate con mi gracia,
Be Porque mi sufficient with poder my se grace. perfecciona en tu debilidad. Because my power Porque cuando perfections tú in your entiendes weakness. que eres débil, Because when ahí you es cuando understand más that you're fuerte weak, eres. that's when you are stronger. Pero hay gente que se siente muy But fuertes, there's people that feel a little too pero son los strong, más débiles. but that's when they're the Porque weakest. llegará el momento que caerán. Because there's going to come a time where Porque they fall. delante de Dios, Because before Dios no God, puede ser burlado. He cannot Dios be no made puede fun ser of. burlado. He cannot be made fun of. Entonces, cuando tú entiendes esto, So when you understand tú this, aprendes a vivir una vida you understand how to live a de life dependencia de su of presencia. dependency of His presence. No es que vamos a estar todo el tiempo así, ay Dios mío. It's que not that Dios-". we're just No, going to be every porque time. como hijo o hija de Dios, usted tiene que caminar firme en el Señor. Because as a child of God, you need to learn how to walk firm in the Lord. Pero reconociendo Efesios 3:20. But recognizing Ephesians 3:20. Efesios 3:20 dice, Ephesians gloria al 3:20 Padre que says, puede hacer mucho más y Glory to the Father, abundantemente to the a one that través can de create more su abundant poder, things through His power. escucha bien, su poder His power operando en mí, operating in me, operando en ti. operating in you. Entonces cuando tú entiendes que es su poder, So when you understand that it's His power, tú aprendes a descansar you learn how to a rest in it. descansar en Él. You learn how to rest in Him. Porque no es lo que yo pueda hacer. Because it's not what I am Hay gente capable of doing. haciendo. There's people that are doing and Y doing. Dios le dice, y Dios quiere que dejen de hacer. And para God que wants you Él to stop pueda doing hacer. so that He can be able to do. Cuando tú aprendes esto, When you learn tú this, descansas en el Señor. you rest in the Lord. Y vas a ver la mano de Dios haciendo delante And you're de going to ti. see the hand of God doing. Nunca fuerces nada. Never force anything. Nunca manipules las cosas. Never manipulate Deja que things. Dios sea el que abra la puerta. Let God be the one that Deja opens que the door. Dios sea el que ponga el tiempo preciso para Let todas las God cosas. put the precise moment for all Y things. mientras adora al Padre. And while worship the Mientras Lord. cumple el propósito. And meanwhile, fulfill the purpose. Porque hay gente que quiere manipular todo esto. Because there's people who want to manipulate all these things. El Espíritu de Dios no se puede manipular. The Holy Spirit of God cannot be manipulated. Porque Él no es una cosa que tú lo formas. Because He is not a thing that you can form. Él es la tercera persona de la Trinidad. He is the third person of the Trinity. Él tiene sentimientos. He has feeling. Él es una persona. He is a person. Estamos aquí. Are we here? Y tú no puedes manipular a ninguna persona. And you cannot manipulate Y any menos al person. Espíritu Santo. Unless the Amén. Holy Spirit. Porque el Espíritu de Dios hace como quiere y con quien Él quiere. And the Holy Spirit does as He pleases and who, Y with ese es el who He problema. pleases. And that's the problem. Porque cuando tú aprendes a descansar, Because when you learn how to cuando rest, tú aprendes a descansar en el Señor, when you learn how to rest in the Lord, Dios comienza a hacer en ti cosas grandes y the Lord maravillosas. starts to do things inside of you Pero el que no marvelous. está descansando en Dios, But the one that's not resting ve lo in que Dios God, está haciendo en ti, le entra envidia. they start seeing what God is doing in you, Se and then ponen they start envidiosos. getting, they Se start getting ponen jealous. roñosos, le da roña. Then they get all these, Ay, porque a él y a nosotros no. why him and not me? Porque a ella y a mí no. Why her and not me? Porque ellos aprendieron a descansar en la presencia de Dios. Because they learned how to rest in the presence of God. Vamos acá. Are we Hay here? una diferencia total There's a whole difference en todo esto. in all this. Porque cuando yo descanso, Because when I rest, el Padre puede seguir haciendo lo que Él quiera the hacer. Father can continue to do what He wants to do. Así que en esta mañana, So this morning, rodéate de la gente correcta. surround yourself with the correct people. Rodéate de aquellos que están dispuestos a levantar tus brazos. Be surrounded by those that are willing to put your hands No up, te your rodees arms de up. aquellos que te están señalando. Don't surround yourself with the people that are pointing at you. Dios conoce nuestras bajezas. The Lord knows our Dios weaknesses, our conoce nuestras lows. debilidades. He knows our weaknesses. Por esta palabra dice But this word says que cada mañana that every morning sus misericordias son nuevas para sus His hijos. mercies are new for His children. Que él muchas veces calla de amor por ti y por mí. That He sometimes silences Himself because of love for you and myself. Yo aprendo a descansar en el Señor. I learned how to rest in the Conéctate a la Lord. gente correcta. Connect yourself with the correct people. Hay gente que estarán contigo por lo que te pueden accesar a ti. There's people that might be with you because of what they Y el can día have que ya no access te to. pueden sacar, And the day that el they día que can ya no no longer take away no from pueden you obtener nada de ti, or obtain anything from you, te patean. then they kick you out of their lives. Ah, ya, eso yo no lo quiero aquí. Oh, I don't want him here anymore. No lo llamo, no me llame, no, Don't call no me me. llame, yo te llamo. Don't call me because I will call you. Y nunca te llaman. And they never call you. Óigame,
no todos tendrán la misma visión Not everyone will have the de same levantar vision el reino de los cielos. to lift up the kingdom of Porque hay God. muchos que están buscando levantar sus propios reinos. Because there's many that want to lift up their own kingdom. Pero el que aprende a descansar en Dios, But the one that learns how to rest in God, el que aprende a conectarse a Dios, to the one that learns how to dice, ¿tú connect sabes with qué? God, ¿Tú quieres levantar el reino? you want to lift the El reino de kingdom, Dios. the kingdom of God, Conéctate. then connect. Y yo te levanto las manos. And I will lift your Mientras tú hands levantas up. las mías, And yo while you levanto lift las mine, tuyas. I will lift yours. Aleluya. Pero si tú quieres crear tu propio reino, But if you want to create que your te la own levante kingdom, otro porque yo no te la voy a levantar. then let someone else lift up your arms because Porque I'm not going nos to. vamos a conectar Because we're going to get connected a aquellos que caminan en la visión del Padre. to the ones that walk ¿Y in the cuál es la vision of visión del God. Padre? And what is Que God's vidas sean vision? alcanzadas, That que lives vidas will be sean reached. restauradas. That lives will Aleluya, be que lo que restored. estaba roto sea restaurado, What was que lo broken que will be está restored. perdido sea alcanzado. What was lost will be reached. Esas son las gente que tú te tienes que conectar. Those are the people that you need to get connected with. Gente que verdaderamente People that truly amen love el reino de los Dios, el reino de los cielos. the kingdom of the heavens. Gente que quieran aprender a verdad caminar en la unidad. People who want to really learn and En walk in todo the lo que hemos unity. hablado. In everything that we have spoken, Hemos visto un principio. we have seen one ¿Y principle. cuál es el principio? And what's that principle? La unidad. Unity. Porque mientras Josué peleaba, Because while Joshua was fighting, Moisés levantaba sus Moses manos. was lifting his arms up. Cuando Moisés se cansaba, When Moses was ahí tired, estaba Ur y Aarón Ur was on his right levantándole and las Aaron manos. was on the other, Y lifting mientras his sus arms. manos eran fortalecidas, And while his arms el were being pueblo strengthened, terminó con la victoria en sus manos. the people ended up having the ¿Qué victory estamos in their viendo? hands. What are we La seeing? unidad de todo un pueblo. We are seeing the unity La of unidad all de the todo un people. pueblo. The Y eso all es lo que people Dios quiere hacer unity. en esta casa. And that's what the Es Lord lo wants que to Él do está in this haciendo house. en esta casa. He Déjame is aclararlo doing this bien. in this house. Porque Dios está trayendo unidad. Because he is Unidad, bringing unity. unidad. Y mientras tú puedes, Unity, tú and while puedes you con can, esto, el otro puede con esto. you can Te with that. sientes cansado, yo te levanto. You feel Tú tired me with levantas. this, you Y lift me, seguimos avanzando. and we continue El moving reino forward. sigue avanzando. The kingdom continues moving Así que en forward. esta mañana, So this morning, aprende a descansar en Dios. learn how to rest in God. Descansa en Dios. Rest in God. Aprende a descansar en Él. Learn how to rest in Him, Y Él hará. and He will do. Confía en Él. Trust in Him, Y Él hará. and He will do. Cree en Él. Believe in Him, Y Él hará. and He will do. Amén. Así Amen. que en esta mañana, So this morning, yo no sé si se te ha olvidado todo lo que hemos hablado, if you have forgotten everything that we've spoken, pero que no se te olvide esto. do not forget about Te this. lo voy a leer aquí como empezamos. Salmo 121, Psalms 121, versículo del 2 al 5. verse 2 to 5. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies a resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma, el que guarda tu vida. Amén. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a casa de restauración. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Así que en esta mañana, So this morning, léelo ahí, read it. my help comes from the Lord who made heaven and earth. He will Gracias, not Padre. let your foot slip, and he who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps house of restoration will neither slumber nor sleep. Yes. The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. Amén. Así que en esta mañana, So this morning, aprende a descansar en learn el how to Señor. rest in the Lord. Amén. Amen. ¿Cuántos pueden entender esto hoy en esta How many mañana? of you can understand this morning? ¿Cuántos van a aprender a descansar? How many of you are ¿Cuántos se les ha hecho difícil? gonna rest in the Lord? How has it become Sea difficult sincero. to you? A todos Be se nos hace sincere. difícil en algún momento dado de It nuestras vidas. becomes difficult once in Tenemos our que ser lives. sinceros, no podemos venir acá a aparentar una cosa. We need to be sincere. We can't come Pero just por pretend encima de something. todo esto, But above all things, perseveramos. we Y persevere. la perseverancia te And va a entregar la perseverance victoria. is going Amén. to give you the En victory. tu caminar. Así que ponte de in your pie walk. en esta mañana y vamos a darle gracias al Padre Let's go on ahead and give thanks to the por lo que Father Él ha hecho, for what He has done, por lo que está for haciendo what He is y doing, por lo que Él va a seguir haciendo. and for Amén. what He will continue to do.